¿sí? Los socios recibieran mayor cantidad de dinero. Sin el pago del impuesto correspondiente. ¿Sería válido esto por la autoridad? Sí, ¿Sería defendible? esto sí está señalado muy enfáticamente en la doctrina. Esto sí, como te comentara, esto no está sujeto a que algunas personas lo hayamos interpretado de una forma, algunas de otra. No creo que hay unanimidad en los estudiosos en materia del tema de dividendos, de cuáles son los no deducibles. Porque si no sería un poquito a debate, ¿no? Decir, a lo mejor es una opinión tuya. Pero no. O sea, es bien claro que dice que son los señalados. Entonces, tú buscas en el 31 si están señalados como no deducibles y no los vas a encontrar como señalados. ¿Cuál debe haber sido la técnica adecuada para incluirlos? Que el 31 te dijese, hay dos formas, que el 31 te dijese, las deducciones autorizadas en este título deberán reunir los siguientes requisitos, y te marque tal y como está. Y que el 32 en una fracción te dijera, no serán deducibles las erogaciones que no reúnan los requisitos que señala el artículo anterior. Lo cual nos lleva a lo que comentabas en un inicio, que, salvedad hecha de tu mejor opinión, cabría la posibilidad de señalar que el 31 sería una norma imperfecta en el sentido de que carece de una sanción. Meramente hace un listado ahí enunciativo. Exacto. Sin especificar cuál es el efecto de que una deducción no reúna uno de estos requisitos. Efectivamente, pero te digo, todo se complementa. ¿Qué genera esto entonces, Francisco? ¿Estaríamos hablando de que la autoridad se inventa la sanción? ¿De que la sanción, el hacer no deducible una erogación por no cumplir uno de los requisitos del 31, estaríamos hablando de que al hacerlo así la autoridad carece de fundamentación esa sanción? Considero que a nivel litigio sí tenemos elementos para considerarlo como tal. Sí los hay. Nada más que aquí yo creo que es un problema de... Porque específicamente no lo señala. No lo señala. No hay la sanción como tal. No hay la sanción como tal. Pero te digo, es un problema del legislador. ¿Sí? La forma en que manejó las deducciones, en mi opinión, no fue la más adecuada. Porque debió haber considerado expresamente en el 32 los no deducibles de fondo y en el 31 los requisitos de forma. El castigo para el 31, sanción administrativa, multa. El castigo para el 32, no restar de los ingresos esas erogaciones. ¿Y cómo entonces haríamos la salvedad, Francisco, aún en el supuesto que nos comentas, para que la autoridad no estuviera recibiendo un doble ingreso? Por la parte que ya se le hizo el cargo al contribuyente, quien recibió el pago, y por la parte que no se le está haciendo deducible a quien hizo la erogación. Es una pregunta muy interesante. Ahí tendríamos que decir que ese sería, no sé, jurídicamente, un ingreso extraordinario para la autoridad, con una naturaleza que habría que definir. Me resulta bastante interesante la situación, porque si el 31, fracción cuarta de la Constitución nos dice que debemos de contribuir de la manera proporcional y equitativa que dispongan las leyes, estaríamos hablando de que por un error, por una laguna del legislador, probablemente está obteniendo el Estado dobles ingresos por una sola situación, y que no necesariamente cumple con la naturaleza de ser contribuciones, ¿no? Sino que a lo mejor está obteniendo ingresos por sanciones o sancionando en 2 ocasiones por un solo hecho, claro, con la peculiaridad de que se divide el efecto, por un lado para quien recibe el pago y por otro lado para quien realiza la erogación. ¿Cómo justificaría esto el Estado y a quién correspondería hacer la defensa de esta situación? Si en quien ya hizo reporta el ingreso o quien hizo la erogación. Es que en el caso del 32, que sería un requisito de fondo, eso justificaría la recaudación. Te voy a explicar por qué. Porque si estamos diciendo que yo quiero establecer límites a la deducibilidad, el establecer un límite a la deducibilidad trae como consecuencia que yo no abra totalmente la puerta para que lo hagas deducible, para que el enfoque sea ingreso menos deducción. No, yo quiero que el enfoque, desde el punto de vista de recaudación, sea ingreso menos deducción parcial.
Me explico. ¿Qué pasa con el tope que tienes para hacer algunas deducciones? El de los automóviles, por ejemplo. Que es hasta un cierto Hasta porcentaje un cierto o un cierto monto. monto. Entonces, tú justificas y dices, oye, mi recaudación va a ir en función a que no te voy a permitir deducir todo lo que tú quieras, sino te voy a limitar, y eso lo voy a observar en mi proyecto de ley de ingresos, ¿sí? En mi proyecto de ley de ingresos, desde el punto de vista de que yo te voy a limitar la deducción. Y eso sí lo puede hacer el legislador y hay precedente en la Corte. Entonces, eso vendría a legitimar eso que estás recaudando de más, porque no es por una situación de un requisito de forma, sino es porque tú quieres recaudar más a través de esa figura, de esa limitante. Del 32, o sea, podrías decirme, oye, ¿cuáles son, por ejemplo? Tú dices, oye, yo no te voy a permitir deducir el mismo impuesto sobre la renta que me pagas, porque no es deducible el propio impuesto sobre la renta. Entonces, vendría el punto de decir nosotros mismos, oye, pero al no hacerte lo deducible, cobra más, y eso que cobra más es indebido. No, ahí no. Considero yo que ahí no es indebido, porque ahí está delimitando que sí puedes. Si no te marca también límites, entonces diríamos, todo lo que una persona erogue sería disminución de base. Se pierde el sistema del impuesto a la renta. Claro. Entonces yo lo que creo que hay que hacer es hacerlo más claro y decir, mira, estos requisitos no van a traer como consecuencia que no puedas deducir esas cantidades, sino simplemente que al no haberlos observado, te voy a multar. Ejemplo, ¿cómo puedes considerar o cómo podemos entender que alguien me expide un comprobante y a mí la autoridad me pida que yo verifique los requisitos que debió haber él atendido para expedírmelo y que si yo no los verifico no es deducible ese comprobante? Ejemplo. Y ya también hay precedente. Fíjate, es que esto es un mundo, es un mundo. Y es sumamente casuístico. Sí, es totalmente decir, dependiendo casuístico. de cada actividad y de cada operación en particular, puede presentarse 1000 aristas. Correcto. Imagínate, tú me dices, oye, la ley te obliga a ti a expedirme un comprobante, está bien. Y yo te digo, te voy a pagar en 4 parcialidades. ¿Por qué no puedo pagártelo en una? Dame oportunidad de pagártelo en 4. Te voy a pagar el 25% cada parcialidad. A ti, la ley te obliga a expedirme un comprobante que ampare el total. Y te obliga, cada vez que te pago, a expedirme un comprobante por cada parcialidad. Y va a hacer referencia a ese comprobante, haz de cuenta que el que me expediste que ampare el total, dice folio número 1000. Y el comprobante que te expido por cada parcialidad es distinto a los requisitos que tienen ese folio 1000, porque este tiene todos los requisitos y el de la parcialidad nada más 4 fracciones. Y va a hacer referencia a este y va a decir, este comprobante ampara una parcialidad del 1000. Para que los ubiques, ¿no? Está bien. Eso te dice a ti la ley. Pues yo, que quiero deducir, debo verificar que lo hagas. Y si no lo haces, a mí me dicen no es deducible. Las sanciones para ti. Para mí. Esas son de las cosas que no deben de estar como una no deducibilidad, sino como un incumplimiento de un requisito de forma, pues a lo mejor múltame por no haberlo checado. Pero no me afectes en el fondo, que es propiamente el reconocimiento de mi erogación y consecuentemente de la deducción. Exacto. En ese tenor es mi observación. Yo considero que deben de ser cuidadosos los legisladores en definir qué tipo de requisitos deben traer como consecuencia la no deducción y qué tipo de requisitos deben traer como consecuencia una sanción administrativa. Claro. Quiero manejarte un ejemplo. A lo mejor seguramente existen ya disposiciones particularmente para resolver este tipo de situaciones, pero quisiera ponerte un ejemplo. Una persona que se dedica a, ¿qué te parece? A comprar café, al menudeo, para vendérselo a su vez a una persona moral, al mayoreo. Entonces esta persona se tiene que ir a lo mejor a las serranías a comprarle a los campesinos, a los productores, gente a lo mejor de pues escasos recursos o que vive propiamente de la siembra del café y del poco café que pueda sembrar. Se va a las serranías
Y pues evidentemente las serranías ni va a encontrar bancos, ni tiene el contacto todos los días con los campesinos, ni un campesino le va a aceptar que le esté pagando con cheques. Si le vende 5,000 pesos de café, difícilmente el campesino le va a aceptar que le pague con un cheque nominativo. Claro. Entonces, Y mucho menos le va a dar un comprobante. exactamente, ¿qué pasaría en esos supuestos? ¿Cómo puede operar una persona así? Pues esa es parte de lo que te comento, que son situaciones en las cuales la autoridad no está previendo. Había una previsión cuando antes se manejaba lo que denominábamos en la práctica la autofactura, que tú hacías la factura porque Porque no te la iba a elaborar, exacto, tú el la proveedor. hacías como si fueras un nombre de él y tú pues se llamaba te autofacturabas y tú la hacías deducible, con ciertos requisitos que te manejaba la resolución miscelánea y un decreto que había por ahí. Pero a partir de 2009, de enero de 2009, desaparece esa autofacturación. ¿Qué hace la persona que trabaja en estas condiciones? Y como ese ejemplo, a lo mejor miles, ¿no? Ahorita te comento meramente a lo mejor café. ¿Quieres que te diga lo que dice el SAT que tiene que hacer? Y ahorita te digo mi opinión. Ok. El SAT dice, mira, es bien sencillo. Vete allá a la sierra, ¿sí? Pídele su acta de nacimiento, te vienes para acá, tú lo inscribes al Registro Federal de Contribuyentes. Primer paso. Es el primer paso, ¿eh? Y le hace su firma electrónica. Todo. Es más, tú lo vas a inscribir. Yo te voy a dar los elementos para inscribirlo, no te preocupes. Tú nada más tráeme su acta de nacimiento, dime su CURP y yo lo voy a inscribir. Okay, está bien. Y luego, ya que esté inscrito, búscate un proveedor de servicios de generación de comprobantes fiscales digitales para que te haga un comprobante como si se los hubiera mandado pedir él. Tú págale a ese proveedor, dale los datos que corresponden a la compra que hiciste, ese proveedor va a expedir la factura como si fuera el productor, te va a entregar 2 tantos, le vas a llevar un tanto a la sierra, te firma uno y tú te quedas con otro. Y ya tienes tu deducibilidad. ¿Qué te parece? ¿Qué te parece? O sea, muy buen chiste. Muy buen chiste, Francisco. Para que veas, ¿eh? Y ahí te va el segundo que lo hizo también y este es más grave todavía, para que veas el enfoque y para que veas lo drástico de esto. Oye, yo me dedico, y como tú dices, hay muchísimos, pero este en particular tiene otro problema. Tú dices, oye, voy a poner un anuncio, ¿sí? Entonces, busco una azotea de un lugar, un espectacular, ¿no? Precioso, que diga maestría en GBA. Y dices, ahí en Periférico. Llegas a Periférico y la persona que te atiende es una persona que dice, pues es una ama de casa que tiene abajo su casa habitación y tú vas a hacerlo en su azotea. ¿Cuánto me cobra usted por poner aquí un espectacular, un unipolar y yo aquí hacerlo? Pon el número que quieras, 20,000 pesos, 30,000 pesos, 10,000 pesos, lo que tú quieras. ¿Sí? Imagínate, estás tú y 5 de tu competencia queriendo que te rente porque está en un lugar estratégico. Y tú ya dices, oye, te doy 20, aquel te da 15, yo 20, no, aquel te da 25. Y así es una oferta tremenda, ¿no? Y te dicen, no, pues contigo, tú me caíste bien, contigo. Okay. Perfecto, está bien, conmigo ya. Yo te voy a dar 20, está bien. Otro te da 15, yo te doy 20. ¿Cómo lo compruebas? ¿Comprobante? No, todavía le vas a decir, y dame un comprobante y te voy a pagar con cheque nominativo o transferencia. No, ¿sabes qué? Olvídate, el de acá me da los 15 en efectivo. En efectivo. Perdiste tu negocio. Entonces dices, bueno, no, toma los 20. Está bien, te voy a dar los 20. Fíjate el problema con el que te vas a enfrentar. Le vas a dar los 20. Lo mismo te dice la miscelánea. Inscríbela al RFC. Primero que quiera. ¿Sí? Te aceptó que la inscribieras. Ok. Y después ya la inscribiste. Y te dice, contrátate al proveedor para que te genere el documento digital. Está bien. Págale. Y ahí te va la tercera. Págale y de lo que le pagues, reténle el 20% de impuestos sobre la renta. Y no obstante de ello, esa retención del 20% de impuestos sobre la renta, la consideras, él la va a considerar como pago provisional. Lo cual le llevaría a que tendría que presentar declaraciones. Correcto.
¿Tú crees que me va a rentar a mí? Por supuesto que no. ¿Y qué hacemos ahí, Miguel? Pues encomendarnos tal vez a Santa Marta Catitla porque no hay para dónde más hacerse con todas estas situaciones. Qué interesante, Francisco. Lamentablemente para nosotros Pues pues sí, se nos lo ha sé. acabado el tiempo. Tal vez unos segundos nada más. Si nos das tu última opinión, nos habías comentado tu muy particular punto de vista, que sería tal vez más trascendente y más importante que el de tu servidor. No, gracias. No, pues yo nada más quisiera aterrizar este tema con una conclusión, que es precisamente la que hemos estado abordando en el ínter de la charla, que es la importancia de distinguir que una disposición debe señalar que una obligación de forma no debe traer como consecuencia desvirtuar el objeto de un impuesto, ni debe traer como consecuencia el generar una recaudación que no es procedente, que lo que debe generar una recaudación es precisamente un esquema fiscal que sea más justo, que sea más proporcional, y eso se lo va a dar la erogación que realmente se haya realizado, que sea consecuencia de la operación real de la empresa y que no por esos detalles de ficciones que marca a veces la ley se pierda la deducibilidad. Ni tampoco por el incumplimiento de un requisito que en principio le atañe a otra persona y que a mí me imponen la sanción. Claro. Y que distingan con mucha precisión, a mí me parece muy interesante que nuestros amigos distingan lo que es deducible de lo que es deducido, lo que es los tres tipos de no deducibles. Creo que vale mucho la pena para que les abra la puerta de poder distinguirlos y tener derecho a los acreditamientos y deducciones que la propia ley está señalando. Perfecto. Pues ahí el tema queda entonces de las repercusiones fiscales, de las erogaciones no deducibles. Muchísimas gracias, Francisco. Al contrario, Miguel, gracias. Muchísimas gracias a nuestro auditorio. Hasta la siguiente. Gracias.